algunos errores al momento de orar. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Él escucha nuestra oración porque Él, al final de cuentas, lo sabe todo. Pero también quiere instruirnos acerca de la manera correcta de hacerlo. Y quiero rápidamente, porque este es el cuarto concepto que vamos a ver hoy. Hemos visto ya tres. El primero era que nuestra oración debe ser personal. Cuando yo oro al Señor, yo debo orar de manera personal. Muchas veces utilizamos el plural: Señor, escúchanos, Señor, óyenos, Señor, bendice a tu iglesia, Señor, danos. Pero no nos atrevemos a hacer esa oración personal. Señor, escucha mi oración, Señor, bendice mi vida, bendice mi trabajo, bendice a mi familia, hacerla personal. Y yo les decía, es como cuando conversamos con una persona muy cercana, un amigo, porque eso es la oración, es una conversación. Entonces debería de ser sincera, honesta, personal. Y dice la Escritura en Efesios que entonces el Señor traerá paz a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ese fue el primer concepto que vimos. Filipenses es el versículo que leíamos. No se afanen por nada, dice Reina Valera, por nada estéis afanosos, ¿sí? Sino sean conocidas, dice, más bien oren por todo, presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias. Haciendo esto sabrán ustedes lo que es la paz de Dios. Y yo les decía en el primer concepto, hermanos, si tú vienes, hermano, si tú vienes a orar con una necesidad, y después de orar al Señor, tú te levantas y sigues con esa preocupación y sigues angustiado, entonces la oración no surtió su efecto, porque la oración es el medio a través del cual Dios trae paz a nuestro corazón. Cuando realmente depositamos nuestras necesidades en las manos del Señor, entonces yo voy a recibir la paz del Señor. Voy a estar consciente que ya no es más mi necesidad, sino que ahora el Señor la ha tomado en sus manos y Él está en control. Dice, entonces sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, la cual es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Quietud y reposo. ¿En qué? En la fe en Jesucristo. Entonces, oro, soy sincero con el Señor. En aquel primer concepto yo les decía, no solo le digas al Señor las cosas buenas. Es bueno abrir nuestro corazón y decirle, Señor, tú sabes esto que estoy pasando, tú sabes esta falta que cometí, tú sabes que cometí esto y esto, te pido me perdones, porque esa es la actitud correcta delante del Señor. Entonces es una oración personal, sincera, y como respuesta de esa oración debe de venir paz a nuestro corazón. Segundo, sumérjase en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan el video que vimos de las cataratas y todo esto que les platiqué? Solo para que quede en nuestra mente que cuando venimos a orar, hermano, deberíamos anhelar sumergirnos en la presencia del Señor. Muchas veces somos como estas personas que se quedan de lejos solamente mirando, como testigos oculares. Oímos a los demás orar, escuchamos sus oraciones y nosotros decimos amén, amén. Pero la oración se vuelve simplemente, somos espectadores cuando los demás están orando. O doblando nuestras rodillas, oramos, pero no nos atrevemos a intimar con el Señor. El Señor anhela tener comunión con sus hijos. Amén. Y entonces eso significa empaparnos, sumergirnos en la presencia del Señor. Efesios dice, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Si pudiéramos comprender, hermano, el tamaño, la magnitud del amor del Señor para nuestras vidas, no tendríamos duda de que nuestras oraciones son escuchadas. Eso significa sumergirnos en la presencia del Señor, que podamos comprender
de qué manera el Señor nos ama. El tercer concepto que lo recordaba nuestra hermana Judith es: oremos con fe. Entonces, es una oración personal, sincera, honesta. Es una oración en la que yo anhelo estar en la presencia del Señor, ¿sí? En la que anhelo estar en comunión con Él y busco sumergirme en su presencia. Y cuando oro, dice Santiago, debemos orar con fe, creyendo. No solamente Santiago, hay muchos pasajes que dicen: y la oración de fe sanará al enfermo, ¿sí? La oración de fe. Y cuando ores, ora creyendo, no dudando, dice Santiago. Dice: porque el que duda es como la ola del mar que es movida por el viento, que va y viene, ¿sí? Pero dice: debes pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. Santiago 1:6. Y hablábamos de un puente. El puente es la oración. Dios estableció un mecanismo a través del cual nosotros podemos llegar hasta la presencia de Dios, y esa es la oración. Pero decíamos que la fe son los pasos, las acciones que damos para cruzar ese puente. El puente está ahí y yo puedo decidir simple y sencillamente no cruzarlo. Y yo quiero estar del otro lado, pero si no acciono, si no me muevo, no va a pasar nada. Yo voy a seguir estando del otro lado del puente. Cuando yo decido cruzar el puente es que estoy poniendo en acción mi fe. Y entonces oro al Señor creyendo que Él escucha nuestras oraciones. Les recordaba ayer un pasaje donde Jesús va a la transfiguración y cuando baja hay un alboroto y es un hombre que ha traído a su hijo que está endemoniado y los discípulos no pudieron liberarlo, y entonces Jesús llama al muchacho, lo libera. Antes el hombre le pide que le aumente la fe, ¿se acuerdan? Si puedes hacer algo por él, líbralo. El Señor le dice: ¿cómo que si puedo? Más bien la pregunta es si tú tienes fe. Y el hombre le dice: sí creo, sí tengo fe, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué significa? Que muchas veces estamos en esa condición nosotros. Sí creemos en el Señor, pero verdaderamente puedo esperar en Él que Él resuelva esta situación tan grande que tengo, o ahí es donde necesito que Él me ayude a fortalecer mi fe. ¿De acuerdo? Entonces era lo que decía el Señor: sí creo, por supuesto, ya escuché de ti que haces muchos milagros, pero mira, soy hombre y dudo, así que ayuda a mi incredulidad. Es bueno pedir porque el Señor nos dé la fe suficiente, claro, es bíblico. Y entonces dice el Señor que Él nos dará lo que necesitamos. Hoy quiero hablar rápidamente del cuarto concepto. Oremos en el nombre de Jesús, ¿sí? Orar en el nombre de Jesús. Y si yo les dijera: ¿cuántos aquí oran en el nombre de Jesús? A ver, respóndanme, por favor. Todos diríamos que todos oramos en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Porque siempre que acabamos nuestras oraciones decimos: en el nombre de Jesús, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o por Jesucristo, por su sangre en la cruz, Señor, ¿verdad? Ahora, aquí quiero darles un concepto teológico, no me quiero meter en rollos muy profundos. Pero miren, el formato bíblico, el modelo bíblico de la oración es que nuestra oración debería de ser dirigida al Padre. Sí, muchos a veces oramos a Jesús y no está mal, es decir, no quiero decir con esto que estemos cometiendo un error grave, no, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno mismo son, ¿estamos de acuerdo? Son Dios mismo, pero el modelo bíblico que Jesús nos dejó es que Él oraba al Padre y que Él dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿qué? Yo te lo daré, o lo haré, ¿sí? O será dado. Pero cuando pidas, pide en mi nombre, ¿sí? Entonces, nuestra oración debería ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué significa que oremos en el nombre de Jesús? Y esto es bien interesante, hermanos. Por favor, no significa simplemente como si termináramos la oración como lo hacemos, y que es correcto, diciendo en el nombre de Jesús, sino que estemos conscientes de que lo que estamos pidiéndole al Señor, lo que estamos pidiéndole al Padre, es como si Jesús se lo estuviera pidiendo. Miren, lo voy a ejemplificar de esta manera. Hace unas semanas tenemos un problema de una fuga aquí, ¿sí? Ya todos o muchos saben que hay una gotera ahí atrás, que ya, gracias a Dios, por lo menos estamos liberando el agua para que ya no se nos meta.
pero no podemos hacer nada porque es de la toma de fuera, de lo que el gobierno hace, ¿sí? Ahí yo no puedo meterme porque me meto en problemas. Entonces lo correcto es ir, reportarlo y pedir que ellos vengan y reparen eso. Bueno, para que pudiéramos hacer eso, David, mi hermano, en el edificio donde él trabaja, ahí está la oficina del agua. Entonces preguntó y le dijeron, necesita venir el representante legal de la iglesia porque la toma está a nombre de la iglesia Filadelfia. Y el representante legal soy yo, ahora como pastor. Pero me dice David, pero no te preocupes, dame una carta poder y yo lo hago. ¿Alguna vez ustedes han usado una carta poder? ¿Les han dado una carta poder o ustedes han dado una carta poder a alguien, verdad? ¿Qué dice la carta poder? Yo, Oscar Mejía, otorgo poder amplio, cumplido y suficiente a nombre de David Mejía Reyes para que vaya y haga cualquier trámite, bla, 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 relacionado con la toma de agua y la fuga que tenemos aquí en el templo, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Que con ese papel, David se presenta ante la autoridad y les dice, vengo en nombre de Oscar Mejía. Ahora vaya usted a orar al Señor y diga al Padre y dígale, Padre, vengo en nombre de Jesús. ¿Ya me entendió? ¿Qué vamos a pedirle al Señor? ¿Algo que Jesús no pediría? ¿De qué manera le voy a pedir al Señor? Como Jesús lo haría. Eso significa pedir en el nombre de Jesús. Que cuando nosotros vamos al Padre y oramos, es como si nosotros estuviéramos diciendo, Señor, vengo en el nombre de Jesús a pedirte esto, como si Jesús mismo estuviera, porque dice la Escritura que ahora Él intercede por nosotros, amén. Entonces no es una frase al final de nuestra oración lo que hace que pidamos en el nombre de Jesús, sino el contenido de nuestra petición. Miren lo que dice Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, es Jesús diciéndole a los discípulos, lo haré. Y hasta ahí todos nos sabemos ese versículo. Ahorita lo mencioné y todos lo completaron. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pero miren, olvidamos leer lo que sigue a continuación. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué en ocasiones pedimos y no recibimos? Porque pedimos mal, dice la Escritura. Porque pedimos para nuestros deleites. Porque pedimos por lo que a nosotros nos interesa. Pero nos olvidamos de pedir conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo pedía el Señor? ¿Cómo nos enseñó Jesús a pedirle al Padre? Pero hágase tu voluntad. Correcto, hermana Adriana. Miren la manera en la que lo dice Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿cuál es la condición? Digamos que, para que usted lo tenga claro, pedir en el nombre de Jesús es pedir que se haga su voluntad. Jesús jamás le pediría algo al Padre que estuviera fuera de su voluntad. Dios mismo no puede ir en contra de su naturaleza. Permítame dar un ejemplo, a ver si trato de ser más claro en esto. Una persona cercana a nosotros, allegada a nosotros, un hijo, un sobrino, un vecino, un conocido, comete un delito. El delito que usted piense. Iba demasiado rápido en su carro, se pasó un alto, arrolló a otro coche, hubo lesionados, pero huyó para evitar que lo tomaran preso. Y está ahora escondido. Y nosotros doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, permite que no lo descubran. Señor, ayúdalo a salir bien librado de esta situación. Señor, permite que no pase nada, que se olvide esto, que las personas que fueron afectadas retiren los cargos. Ahora yo le pregunto, ¿así oraría Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús le pediría algo así al Padre? Pero yo estoy orando en el nombre de Jesús.
Y ahí es donde nos equivocamos en nuestras oraciones. Dios no va a concedernos algo así porque va en contra de sus valores y de sus principios. Eso significa orar en el nombre de Jesús. No es terminar una frase al final de nuestra oración, en el nombre de Jesús. Está bien que lo hagamos, pero lo que estoy diciendo es que cuando nosotros nos arrodillamos, tendríamos que estar conscientes que es como si estuviéramos hablando en el nombre de Jesús al Padre. Es como si Jesús hubiera firmado una carta poder y hubiera dicho: yo, Jesús, otorgo poder amplio, suficiente y bastante y cumplido. Son términos legales que no entiendo yo ni siquiera completamente qué significan, pero tratan de decir que no hay limitación, ¿sí? A Óscar Mejía, para que en mi nombre se presente delante del Padre y le pida lo que Él requiera. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo vengo a orar, tengo que estar consciente y decir: ¿cómo lo pediría el Señor? ¿Qué pediría el Señor? ¿Cómo se lo diría al Señor? ¿Será correcto que yo le pida esto a Dios? ¿Será correcto que yo ore para que el de la tienda se equivoque y me dé el cambio, me dé más cambio? Porque el Señor sabe que tengo necesidad, que estoy bien necesitado. Ya a Él se lo cobrarán después. Bueno, pues a ver cómo le hace, ¿no? Ya le trasladé mi necesidad al pobre empleado de la tienda. ¿Verdad que no oramos así? Pero a veces de pronto nos gana la necesidad y pedimos cosas que no deberíamos pedir. Por eso la Biblia dice: pides y no recibes porque pides mal. Pero todo lo que pidas, conforme a la voluntad del Señor, conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ahora, ¿cómo conocemos la voluntad del Señor? ¿Cómo me aseguro de pedir entonces conforme a su voluntad? ¿Cómo me aseguro de pedir en el nombre de Jesús? La Escritura. Hay dos fuentes, hermanos, que nos revelan la voluntad de Dios. Y estoy terminando. Y usted las conoce perfectamente. La primera es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía. Y en la Biblia encontramos respuesta a todas nuestras preguntas. Ahora, ¿es fácil comprender la Biblia? No siempre. Para eso está la segunda fuente, el Espíritu Santo. Porque Dios dijo: y yo les enviaré el Espíritu Santo, el cual les revelará y les recordará todo lo que yo les he enseñado, lo decía el Señor, anunciando que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Así que si tienes duda a veces sobre alguna situación que estás viviendo, una situación complicada: Señor, ¿será bueno que yo ore de esta manera? ¿Será que tú quieres ayudarme en medio de esta situación? Pero mire, aun si no tuviéramos los principios teológicos y doctrinales correctos, lo único que usted tiene que decir es: Señor, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Señor, yo acepto tu voluntad en medio de esta situación, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque sé que tu voluntad es lo mejor para mi vida. Acepto tu voluntad. Jesús decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino se haga tu voluntad, Señor. Pedir en el nombre de Jesús es pedir que se haga la voluntad del Padre. El Hijo y el Padre jamás podrán contradecirse, ni irán uno en contra de otro. Cuarto concepto: oremos en el nombre del Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Eso significa orar conforme a la voluntad de Dios. Que sea su voluntad hecha en medio de nuestra vida, en nuestras circunstancias. Amén. Dios les bendiga.